Buen día, chicos. Bueno, hoy ya cambiamos de unidad, ya vimos muchas funciones, vamos a dejarlas de lado por un ratito y empezamos un tema que se llama sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado de números, uno a continuación del otro. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es una sucesión de infinitos elementos. Yo acá les escribí una que tengo 1, 8, 27, 64, 125 y vamos a averiguar cuál sería el término que iría acá. Bueno, ¿cómo se llama cada uno de estos números? Término. Es decir, este es el primer término, segundo término de la sucesión, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Hay veces que se puede hallar una fórmula para calcular el término general. Para eso vamos a ver qué pasa término por término. Yo tengo 1, 8, 27. Si yo observo, cada uno de esos números es un número natural elevado al cubo. Fíjense, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo 27, 4 al cubo 64, 5 al cubo 125. Quiere decir que en este caso hay una fórmula para poder calcular qué término sigue a esta sucesión. Entonces, ¿cuál es mi fórmula general? N elevada al cubo, ¿sí? Bueno, entonces, cada término de la sucesión lo vamos a llamar A1, A2, A3 y así sucesivamente, ¿sí? N, hay que aprender qué son estos términos, toda esta terminología para después poder entender las fórmulas que vemos la semana que viene. N es el número de términos de la sucesión, ¿sí? Y AN es el término general, o sea, n al cubo en este caso. ¿Qué es el término general? La fórmula que me permite ir calculando término por término de una sucesión. A veces se puede calcular ese término general, a veces no. Esto es la definición de una sucesión. A ver, si yo tengo, por ejemplo, la otra sucesión, vamos a hacerla chiquitita acá. 4, 6, 8, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para llegar de un término al otro? Sumando 2. Quiere decir que mi fórmula va a ser n más 2, ¿sí? Porque para llegar de un término al otro estamos sumando de a 2, ¿sí? Entonces mi primer término, en este caso por ejemplo es 4, perdón, el segundo es 6, el tercero es 8 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuántos términos tiene esta sucesión? Es una sucesión infinita, ¿sí? Bueno, entonces, esto es la definición de sucesiones. Dentro de las sucesiones hay dos tipos, ¿sí? Sucesiones aritméticas, que después las vamos a estudiar en detalle la semana que viene, y geométricas, ¿sí? Bueno, entonces yo ahora les voy a dar una explicación de lo que es cada una, ¿sí? Bueno, antes de explicar lo que es una sucesión aritmética y geométrica, vamos a entender cómo se arma una sucesión. Si se conoce el término general, se puede calcular cualquier término de la misma, reemplazando en forma consecutiva los números naturales en el valor n del término general. Para que se entienda, por ejemplo, yo les digo que el término general es este, 3n más 1 todo elevado al cuadrado. Y les digo, calcular los primeros 5 términos y el término 20. Puede ser cualquier número de términos, ¿sí? Yo quiero calcular los primeros 5 términos y cuánto vale el término 20. Entonces, para mí la forma más fácil de encontrar una sucesión y después la vamos a armar es tipo una tabla de valores. Entonces, yo quiero calcular los primeros 5 términos, ¿sí? Yo tengo n, son los primeros 5 términos. La voy a continuar acá porque ahí no tengo lugar, ¿sí? Y también quiero calcular el término 20, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar cada número en donde está la n y así es como se calcula el número los términos de una sucesión. Nada más. Entonces, si n vale 1, hago 3 por 1,
más 1 elevado al cuadrado. Es como una tabla de valores, es lo mismo. Acá va a n, ¿sí? 3 por 1, 3, más 1, 4, elevado al cuadrado, 16. Si n vale 2, 3 por 2, 6, más 1, 7, elevado al cuadrado, 49. Si n vale 3, 3 por 3, 9, más 1, 10, elevado al cuadrado, 100. Entonces, este es a n. Si n vale 4, 3 por 4, 12, más 1, 13, al cuadrado, 169. Si n vale 5, 3 por 5, 15, ¿sí? Más 1, 16. 16 elevado al cuadrado, 256. ¿Sí? Y ahora n vale 20. Entonces hago 3 por 20, 60. Más 1, 61. Y hago 61 elevado al cuadrado, lo hacen con calculadora, da 3721. Entonces, ¿cómo está formada esta sucesión? Armo la sucesión. 16, 49, 100, 169, 256, 1, 2, 3, 4, 5. Hago 3 puntitos y aclaro que este es el término 20. Porque no estamos calculando todo, estamos calculando algunos nada más. Entonces este es el término 20, A1, A2, A3, A sub 4, A sub 5 y así hasta el término 20. Si ahí se cortara la sucesión, entonces yo digo que es una sucesión de 20 términos, ¿sí? Esa es la forma de armar una sucesión cuando yo tengo una fórmula, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a explicar qué es una sucesión aritmética y geométrica. Bueno, ahora sí pasamos a ver qué es una sucesión aritmética, que yo la voy a llamar así, con letras imprenta mayúscula, y una sucesión geométrica. ¿Sí? Bueno, las aritméticas son aquellas en las que cada término se obtiene sumando al anterior un número constante R llamado razón aritmética. Observen esta sucesión que yo tengo acá. Vamos a ver qué es lo que pasa para llegar de un término al otro. Si ustedes observan, en esta sucesión vamos sumando de a 3. Entonces, ¿cuál sería mi próximo término? 9 más 3. Y si yo de acá para allá voy sumando 3, para obtener el término 1, ¿qué tendríamos que hacer? A este menos 3, restarle 3. O sea, estamos yendo a la inversa. Entonces, acá me daría menos 6. De esa manera vamos calculando cada término de una sucesión. Entonces, ese número que vamos sumando término a término para llegar al siguiente, recuerden que se llama razón aritmética y se escribe con la letra R. Para verificar que sea una sucesión aritmética, se debe verificar que la razón sea igual a un término de atrás, cualquiera, menos el término de adelante. Fíjense, 9 menos 6, 3. 6 menos 3, 3. Es decir, la manera de calcular la razón para verificarse que sea aritmética es restando un término cualquiera menos el anterior, ¿sí? Esto significa un término cualquiera y n menos 1 sería el anterior. Esa es la manera para calcular la razón. Entonces, en esta sucesión, el primer término es menos 6. El último término, ¿cómo lo vamos a llamar? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A sub 7. Es 12. ¿Cuántos términos tiene esta sucesión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir,
A7 es el último término en esta sucesión y 7 es la cantidad de términos, ¿sí? Bueno, esto es lo que es una sucesión aritmética. Vamos a las geométricas. Son aquellas en las que cada término se obtiene multiplicando. Acá fíjense que era sumando, ¿sí? El anterior por un número constante Q llamado razón geométrica. Entonces, si vamos multiplicando por un valor constante, o sea, por un mismo valor de un término para llegar al siguiente, ese valor se llama Q, que es la razón geométrica. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense, si ustedes observan, yo estoy multiplicando por menos 3. ¿Sí? Estoy multiplicando por menos 3. Menos 9 por menos 3 es más 27. 27 por menos 3 es menos 81. Menos 81 por menos 3 es 243. Y así obtuve este término que me faltaba acá. ¿Cómo se obtiene el primero? Entonces, si fuimos multiplicando hacia la derecha, si tengo que averiguar un número de la izquierda, voy a dividir. Entonces, 3 dividido menos 3 sería menos 1. Ese sería el primer término de la sucesión. Y este sería segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto término de la sucesión. Es decir, que esa sucesión tiene 6 términos. Entonces, ¿cuál es la razón? Menos 3. Acá me olvidé, vamos a agregarla, que en este la razón era 3. Entonces, en una sucesión aritmética la razón se la llama con R. Es el número que vamos sumando para llegar de un término al otro, ¿sí? En una geométrica la razón se llama Q y es el número que vamos multiplicando para llegar de un término al otro. Entonces, ¿cómo se va a averiguar ese Q? Dividiendo un término cualquiera dividido el anterior. Fíjense, menos 9 dividido menos 3 es 3. Eso es lo que se tiene que verificar para que sea una sucesión geométrica. Esta es la definición general de las dos sucesiones. Después vamos a estudiar cada una por separado con sus respectivas fórmulas, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan entendido el tema. Chao, chicos.